teórico del día de hoy. Es el último teórico del primer cuatrimestre. El que viene van a tener el feriado. Vamos a ver hoy una parte de lo que sería el abordaje lacaniano del caso Dora, de la histeria en general y del caso Dora en particular. Habrán visto en la parte de práctico ya el caso, es decir que quizás tenga que hacer algunas precisiones sobre el caso, y luego vamos a avanzar en lo que es puntualmente uno de los textos en los que Freud aborda el caso Dora. Fue y será probablemente durante mucho tiempo uno de los casos más comentados por Lacan y por los psicoanalistas en general. A pesar, o aún cuando fue un psicoanálisis que duró entre 2 y 3 meses. Es decir, que uno lee el caso, la cantidad de material que hay supone que es un tratamiento largo o una cura prolongada, si bien es cierto que en esa época un análisis se desarrollaba de manera casi diaria, es decir, había 5 o 4 sesiones semanales. El análisis, o el fragmento del análisis de Dora, duró desde octubre del año 1900 a diciembre de ese mismo año. En esa época se interrumpe el caso y Freud solo la vuelve a ver a Dora 2 años después, por última vez, y por motivos que no tenían que ver con la continuidad del tratamiento. Cuando leyeron el caso de Freud para el práctico, deben haber notado que en la lectura continua del caso hay, como en todo psicoanálisis, movimientos temporales y acrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien está hablando o emerge en el discurso la mención acerca de un determinado síntoma, y la raíz vivencial de ese síntoma no se remite a un periodo de tiempo en el cual el paciente haya estado en la cura. Más aún en este caso, que el periodo de tratamiento fue muy breve. Entonces, gran parte de lo cual habla Freud a lo largo del caso fueron cosas o vivencias que sucedieron no tanto en la infancia de Dora, si bien hay algunas menciones importantes a la infancia de la paciente, sino cuestiones o vivencias que se dieron en los últimos 3 o 4 años de vida previos al y eso no saben quién es. Sería mucho peor. Situaciones que se dieron en los años previos al análisis, es decir, 3 o 4 años previos al análisis del caso. Muchas veces cuando hablamos del caso y se pregunta acerca de cuestiones vitales de esa paciente, los alumnos no saben responder porque no se tiene en consideración estos detalles, que están en la cronología inicial. Ahí, por ejemplo, Freud dice, esta paciente nació, hace como una suerte de anamnesis médica, y dice, esta paciente nació en el año 1882 y acudió a mi consulta en el año 1900. Es decir, que era una paciente que tenía al momento del tratamiento 18 años, ¿no? Previo a eso, Freud agrega el historial médico, el historial clínico de Dora, ¿no? Sufrió a los 7 años de enuresis, es decir, que se orinaba encima. Sufrió a los 8 años de disnea, es decir, dificultades respiratorias o dificultades para sostener una respiración continua, una suerte de agitación en la respiración. Sufrió a partir de los 10 o 12 años de tos nerviosa y de migraña, dolor de cabeza y una tos que no tenía una razón orgánica o biológica, sino que era simplemente nerviosa. Y a lo largo de esa cronología también muestra Freud los avatares familiares en torno a lo que eran las enfermedades del padre. Es decir, que va situando Freud así casi descriptivamente o casi al azar el desarrollo de los cuadros
de la paciente y el desarrollo de los cuadros del padre de la paciente. Entonces van a ver ahí, por ejemplo, que dice, cuando ella tenía migrañas y tos nerviosa, el padre había tenido un desprendimiento de retina. Cuando ella tenía enuresis, el padre había sufrido un ataque confusional que lo había llevado a la consulta de Freud y de ahí había quedado de alguna manera instalado el vínculo transferencial del padre de Dora hacia Freud. También menciona Freud ahí algo que es importante, que son los momentos cronológicos en los cuales se producen algunas de estas vivencias que luego dan lugar a lo que Freud mismo distingue como síntomas propios o síntomas singulares de la paciente, diferenciándolo de lo que serían los síntomas típicos o los síntomas clínicos con los cuales llega la consulta. Entonces ahí puntúa Freud que la escena del beso en la tienda, que genera sobre todo una serie de síntomas como el asco, la presión en el tórax y el horror a los hombres en tierno coloquio. No profundizo nada de eso porque entiendo que ya lo he leído y que es parte del práctico. Toda esa serie de síntomas responde a una vivencia sexual reprimida que tenía que ver para Freud con la escena del beso en la tienda del señor K. Esa escena, esa situación, se produjo cuando Dora tenía 14 años, es decir, 4 años antes de este breve tratamiento con Freud. La otra escena importante, la escena que la lleva a Dora al tratamiento, que es la llamada escena del lago, se produjo el año antes, decía, los 17 años de Dora, el año antes de que fuese el tratamiento. Ustedes deben saber también que el tratamiento estuvo motivado no por un interés de Dora. Es decir, no es que hay allí en el planteamiento inicial de esta paciente una demanda de análisis a Freud o una demanda de tratamiento a este médico que era de alguna manera el padre del nuevo método terapéutico. No hay ningún tipo de demanda inicial de parte de Dora a Freud. La demanda inicial es del padre. Es el padre, y esto lo va a puntualizar muy bien acá en el trabajo que vamos a ver hoy, es el padre quien le solicita a Freud que por favor se haga cargo del tratamiento de su hija y que la vuelva a poner en la buena senda o en vereda. Luego de que Dora había amenazado una y otra vez con que iba a develar los secretos familiares, infecciones familiares, amoríos del padre y demás, y había escrito una nota en la cual decía que se iba a suicidar. Descubre esa situación y la deriva. ¿Por qué es importante esto? Ya vamos a ver en el texto que nos toca hoy que inicialmente no hay de parte de Dora ninguna pregunta acerca de lo que le sucede. De allí que Freud tenga que primero instalar esa pregunta o hacerle la pregunta a Dora para que ella pueda empezar a preguntarse acerca de su papel en toda esta dinámica que denuncia. Esa pregunta se enmarca dentro de lo que Lacan, en el texto que vamos a ver hoy, que es Intervención sobre la transferencia, denomina inversión dialéctica. Ya vamos a ver un poco más qué significa esto de la inversión dialéctica. Entonces, hasta ahí, el raconto del caso Dora de Freud. Alguien que llega a su consulta, que prácticamente al momento en que llega con Freud no llega con síntomas conversivos graves. Los síntomas que Freud identifica en el inicio de la consulta son la disnea, que todavía se mantenía un poco, ciertos ataques de afonía que no se podían vincular con ningún tipo de vivencia en particular, migrañas, dolor de cabeza, cuestiones más difíciles de precisar como el tedio vital, escribe Freud ahí, cierta astenia, cierta falta de ganas de vivir,
Y algo aún todavía mucho más comportamental, descriptivo y lejos de lo que sería el síntoma psicoanálisis, que sería algo casi del orden de lo disfuncional, que escribe ahí insociabilidad histérica. Es decir, una forma de separación del medio social, de aislamiento del medio social, que tenía que ver con la histeria. No precisa Freud exactamente de qué habla cuando habla de insociabilidad histérica, pero la menciona en este raconto inicial que intenta hacer Freud como una suerte de anamnesis de aquellas manifestaciones comportamentales, clínicas, no queda exactamente bien claro de qué se trata, con las que la paciente llega a la cura. Profe, todos esos síntomas con los que llega son los típicos. Podríamos decir que esos síntomas serían síntomas típicos. Porque algunos él los asocia con momentos de la vida de ahora que tienen que ver con lo sexual. Por ejemplo, el escuchar el comercio sexual entre los adultos, él lo habla de la disney, de la agonía. Digamos, Freud lo que puede hacer ahí, porque todavía no tiene una paciente que produce un discurso que dé cuenta de eso. Por eso digo que no había pregunta en Dora. Dora venía a denunciar, viene traída por su padre, y lo que hace es empezar a denunciar la situación por la cual ella está ahí. ¿Por qué es depositada en ese lugar? Para ser normalizada, para ser curada. Freud puede registrar estos síntomas y como él conoce, digamos, la relación entre determinados síntomas típicos de la histeria con determinadas vivencias típicas también de la histeria, que serían, por ejemplo, las protofantasías, la fantasía de seducción por parte de un adulto, en el caso de la histeria, una fantasía que Freud supone que hay en todo cuadro histérico, supone entonces que ha habido alguna situación de seducción, la cual no tenía que, por otro lado, rastrear demasiado, porque Dora venía a denunciar esa situación. En el momento inicial, la paciente venía a denunciar que ella estaba siendo objeto, esa es la palabra que coloca Lacan, que coloca Freud, y que después Lacan le agrega objeto de un cambalache, objeto de un intercambio, dice Dora, entre el padre y este otro personaje que conforma el cuarteto, que es el señor K. Es decir, el padre, su amante, la señora K, y el marido del amante, a quien, dice Dora en el comienzo del tratamiento con Freud, el padre la entregaba, como una suerte de intercambio. Dice Lacan en el seminario 3, que es el seminario sobre la psicosis, Lacan dedica casi toda la segunda parte de ese seminario a trabajar el tema de la histeria, para trabajar diferencialmente o positivamente lo que es psicosis y lo que es histeria, sobre todo en cuanto a la función del nombre del padre. Entonces ahí dice, en una de las clases más importantes del seminario, que se llama la disolución imaginaria, ¿no? Donde viene a hablar justamente de la disolución imaginaria que se produce en el caso Dora a partir de la llamada escena del lago, que es la escena a través de la cual se desarma este cuaternario, este cuarteto que formaba Dora, su padre, la señora K y el señor K. Diría Lacan, esa opereta vienesa, o ese cuarteto vienés. ¿Por qué se desarma? Porque, como saben ustedes, en la escena del lago, que es la escena final casi de la relación de Dora en ese cuarteto, cuando este hombre quiere avanzar ya de manera más intempestiva y Dora lo rechaza, él le dice que su mujer, que la señora K, no significa nada para él. Lacan sitúa que es esa la situación que genera la disolución imaginaria de este cuarteto que estabilizaba la histeria de Dora, y es a partir de ahí que, dice Lacan, la paciente Dora hace una suerte de un pequeño síndrome persecutorio, dice Lacan, para diferenciarlo de lo que era su elaboración en ese entonces de la psicosis paranoia. Pequeño síndrome persecutorio no es igual, es distinto, completamente, radicalmente distinto a lo que sería una paranoia. ¿Qué es ese pequeño síndrome persecutorio? Es decir, que el padre la entrega como un objeto para que el otro haga con ella lo que quiere. ¿Cómo se disuelve esa escena? A partir de que se cae uno de los elementos del cuarteto imaginario que sostenía, digamos, de alguna manera estabilizada la histeria de Dora. No es el padre, que siempre había estado de alguna manera puesto en cuestión en cuanto a su potencia, en cuanto a su virilidad y en cuanto también a su moralidad. No es el señor K,
sino por añadidura, es decir, que el señor K se sostiene en esa posición, para decirlo acá, de identificación viril, es decir, que Dora está identificada más o menos virilmente a él, porque él está con la mujer que a ella de alguna manera le genera alguna pregunta, sino que el cuarteto se cae porque en esa frase, en ese enunciado, el señor K hace caer la pregunta de Dora. Es decir, si en un análisis vamos por la vía de la pregunta sobre el deseo, o nos orientamos por la pregunta sobre el deseo, en un análisis no enviamos a nadie a cumplir sus deseos, no inauguramos la línea de la satisfacción del deseo ni del cumplimiento del deseo, sino que lo que se hace es interrogar el deseo. ¿Sí? ¿A dónde apunta ese deseo? ¿Qué se pregunta el sujeto con ese deseo? En este caso, ¿qué se pregunta Dora con su deseo sexual o homosexual, diríamos en terminología de Lacan, por el misterio femenino que estaba de alguna manera alojado o que la señora K representaba para ella? Entonces, todo este cuarteto, el planteo de Lacan en el seminario 3, se desbarata, se desajusta, se desestabiliza, se disuelve imaginariamente a partir de que uno de los elementos, netamente imaginario, porque con él es con quien Dora tenía una identificación puramente imaginaria, una identificación viril, a partir de que ese elemento, de alguna manera, niega el estatuto de la pregunta de Dora. Niega que esa pregunta esté bien orientada. Porque si la pregunta iba al personaje femenino en cuestión, aquel que dice Lacan representaba de alguna manera el lugar simbólico de la pregunta por la sexualidad femenina, de la pregunta por el cuerpo genital femenino, y este individuo directamente ataca eso. En la pregunta está mal orientada porque esa mujer no significa nada para mí, agrega él, pero dice Lacan, ese término, nada, resuena en Dora con toda su fuerza. Entonces, hasta ahí un poco lo que podemos decir como raconto o reseña de lo que es el caso Dora en su organización, que por supuesto tiene en Freud muchísimos más vericuetos. Recuerden que la estructura del caso está conformada por toda la primera parte del historial, y después del historial tiene otra gran parte, la segunda, que supongo que la tiene en el material, que son los dos sueños que tiene Dora, los dos sueños más importantes que tiene Dora a lo largo de la cuna. Es decir, que toda esta parte del historial ocupa la mitad del caso y el resto son dos sueños. En el comienzo, cuando Freud atiende a Dora, como habíamos dicho, en 1900. En 1901, al otro año, después de interrumpida la cura, empieza Freud a redactar el caso. El primer nombre que iba a tener era Sueños e Histeria. Así se iba a llamar. No iba a ser ni siquiera un caso, iba a ser un artículo, un trabajo, como los tantos trabajos que hay de Freud, donde se iba a trabajar la relación entre el sueño, es inmediatamente posterior, digamos, a la interpretación de los sueños. Recuerden, la interpretación de los sueños de 1900 es contemporánea del caso Dora. De allí que en el caso Dora parezca tener tanta importancia el tema del sueño. Ustedes saben que después del psicoanálisis no hace más nada con los sueños. O sea, el tema de los sueños es como un lastre que llamamos los psicoanalistas, que cuando vamos a acordar la sesión, nuestros pacientes nos dicen: ah, tuve un sueño. ¿Qué sueño? Cuando la situación amerita a que no se pueda decir, te pongo en cuenta, hasta luego. ¿Por qué? Porque se supone o se supuso durante mucho tiempo que el psicoanálisis era el análisis de los sueños. Entonces el paciente, que más o menos no sabe de qué se trata, dice: ¿qué hueso le voy a tirar a este perro para que no me eche? O para que no me muerda, para que no me ladre. Y al momento de cortar, te tira un sueño. Muchas veces no tiene nada más que la función de encubrir o de tapar o de restituir de alguna forma la subjetividad perdida durante esa sesión. Es decir, se tocaron puntos que de alguna manera destituyen las identificaciones del sujeto, entonces el sueño viene a corroborar o a intentar plantear nuevamente que esas identificaciones se mantienen en firme, que esas identificaciones se sostienen y que el sujeto es
no la pregunta que surgió en esa sesión, sino aquel que figura el sueño. Entonces, muchas veces no tiene ningún sentido en la clínica, sino que más bien viene como una perturbación transferencial. Algo así como lo que, de alguna manera, descubre Freud en el caso Dora. Es decir, que las ideas transferenciales que ella tenía para con la figura de Freud, lejos de favorecer el avance de la cura, funcionaban como un obstáculo. Sobre todo porque quien era de alguna manera el otro de la transferencia de Dora, el otro simbólico, diríamos en términos de Lacan, el otro simbólico por excelencia tenía en este caso, era el padre. Y el padre justamente en este movimiento de la cura estaba seriamente cuestionado en todo su proceder. No solo en su vida sexual y demás, sino también en la forma en que había depositado a la piba, a Dora, en la consulta. Es decir, que quedar agarrado como relicto, como residuo de la modalidad transferencial de Dora hacia el padre, quedar Freud encajonado en ese lugar, lejos de favorecer el avance de la cura, era algo que la detenía. Por eso aparecen con tanta fuerza o con tamaño de desarrollo de textual, digamos, en la mitad del caso, los dos sueños. Por eso los dos sueños parecen ser que fuera la cura. En su momento a Freud parecía servirle, porque Freud quería demostrar la utilidad de la interpretación de los sueños en la clínica psicoanalítica. Y al mismo tiempo, este caso termina de alguna manera de publicarse, Freud lo redacta en 1901 y termina de publicarlo en 1905. En 1905 Freud estaba redactando para publicar ahí inminentemente 3 ensayos sobre la teoría sexual infantil. Entonces el caso Dora venía de alguna manera a servirle para esos dos objetivos. Por un lado, la interpretación de los sueños y la utilización de la interpretación de los sueños en la clínica, y por el otro, para demostrar cuestiones o aspectos acerca de la sexualidad infantil o el papel de la sexualidad infantil en la etiología de la neurosis histérica. Bueno, a ver, el concepto de transferencia Freud lo desarrolla en 1911-1912. Por supuesto, no lo tenía en 1901, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Pero sí lo que puede notar o lo que se le hace llamativo es que hay, que eso lo encuentra sobre todo en el primer sueño, es que hay ideas de Dora acerca del padre, representaciones de Dora acerca del padre, que son depositadas en su persona. Representaciones de su persona que son depositadas en el señor Kant, es decir, que hay cierto desplazamiento a nivel de las representaciones en los significados de cada uno de estos personajes. Por supuesto que, más que lo que le critica Lacan, es lo que sostiene casi la estructura misma del texto que vamos a ver hoy de Lacan, que se llama Intervención sobre la transferencia. Déjame ver si queda un Freud. Intervención sobre la transferencia es un texto que está en los escritos 1. Es un texto de 1951. Como decía la compañera, si a Lacan en ese momento le interesa el caso Dora, en 1951, es decir, estamos hablando de esto para considerar cuestiones de la temporalidad diacrónica que siempre están en juego en psicoanálisis, ¿no? Estamos hablando de un caso de 1901, que Lacan reinterpreta en 1951 y que nosotros hoy, en el 2018, todavía estamos intentando conceptualizar, porque hay varias cuestiones que incluso quedan inconclusas aún en el abordaje de Lacan. ¿Por qué le interesa a Lacan en 1951 el tema de... No me da
¿Por qué le interesa a Lacan en 1951 el tema de la transferencia? Porque diríamos, ¿por qué le interesa a Dora? Era un poco lo que decía ya la compañera. Porque en el caso Dora es donde de manera primigenia, de manera inicial, sería un caso Prince en ese sentido, se manifiesta la fuerza transferencial, el poder transferencial, que después Freud va a decir que es el poder mismo de la cura, que es el poder que impulsa el movimiento de la cura. Sin desarrollo de ese poder transferencial, que es en sí mismo el poder que tiene el analista. Acá va a decir después, nosotros tenemos un poder, es el poder de la transferencia, pero estamos obligados a no hacer un ejercicio de ese poder. En tanto analistas estamos obligados a utilizar ese poder para dirigir la cura, para orientar la cura, que es como un odre viejo, decía Freud, un odre viejo que se llena con un vino nuevo. Bueno, la cura sería como un odre viejo que se llena con las motivaciones, con los deseos, con los recuerdos del paciente, no las intenciones del analista. Por eso es importante que el analista, dice Lacan, no en Intervención sobre la transferencia, sino en un texto posterior que se llama Dirección de la cura, la dirección de la cura y los principios de su poder. Por eso Lacan dice que es importante que el analista no dirija al paciente, que no se trata de dirigir al analizante o al paciente, se trata de dirigir la cura. Quien dirige, o el paciente en todo caso, se dirige solo como puede por su determinación en el inconsciente. Es decir, la regla fundamental de la asociación libre apunta a eso. La regla fundamental dice, hable de lo que sea, de lo que quiera. La asociación puede hablar exactamente de lo que quiera. No tiene que hablar ni de su madre, ni de los sueños, ni del noviecito, ni nada por el estilo. Puede hablar de lo que quiera, porque hablando de lo que quiera, nunca va a poder dejar de hablar de usted mismo. Ese es el concepto fundamental del psicoanálisis. Cuando llega un paciente y dice, hoy no sé de qué hablar, hable de lo que quiera. No, pero bueno, quiero aprovechar la sesión, no quiero hablar de cualquier cosa. Hable de lo que quiera. Ya el solo hecho de estar gastando 10, 15, 20 minutos de su sesión en esta cosa, ya está hablando de usted. No sabemos bien qué es lo que quiere eso decir, pero es usted quien está eligiendo hablar de por qué no sabe de qué hablar, o no quiere perder la sesión, o quiere aprovechar. Ese provecho puede ser un término, ¿no? Quiero aprovechar la sesión. Eso puede cifrar algo en algún caso, en otro no. Entonces, la regla fundamental es, usted hable de lo que quiera y yo me debo, ante eso que usted diga, mantener neutral. ¿Qué quiere decir? Que si me muestra un sueño, no me tengo que volver loco, porque qué bien, tengo un sueño para interpretar, por fin, llegó a mí la verdad del inconsciente en forma de sueño. No. Puede ser un engaño, es decir, justo que el sueño aparezca, como decía, en el momento que se está por cortar la sesión, justamente funciona como engaño, es decir, para alargar el vínculo. O cuando se menciona algo de la cura, cuando ya se está afuera o saliendo del dispositivo. No se está despidiendo, me olvidé de decirle que faltó. Es transformar eso que fue un vínculo donde uno era neutral y el otro tenía que hablar de lo suyo sin regirse por nada en particular, es decir, uno le dice, bueno, hábleme de qué le pasó en la semana. No, hable de lo que quiera, de lo que a usted le venga a la mente que tiene ganas de hablar hoy. No puede decir, ¿de qué quiere conversar hoy? No, pero la sesión pasada hablamos. ¿Pero de qué quiere conversar? ¿No? Esto no es una continuidad como capítulos de una serie. ¿No? Uno va y habla. El otro tiene que quedarse, no mudo, puede hablar, pero tiene que ser neutral. Es decir, no volverse loco si le muestran un sueño, no interesarse demasiado si se esboza algo de la vida sexual del paciente y indagar ahí tipo voyeur, digamos, que quiere saber, bueno, pero al final ¿qué pasó entonces? Tampoco. Ese es el compromiso. A uno le dan ese poder, el poder de la transferencia, y uno tiene el compromiso ético de no ejercer ese poder. No ejercer ese poder significa no orientar al paciente para que, por ejemplo, su discurso, sus alocuciones, sean una confirmación del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tiene tal síntoma, bueno, ¿con qué vivencia un paciente dice, tengo tal o cual situación
me parece sintomático, y el analista le diga, bueno, ¿con qué vivencia de su pasado sexual infantil se conecta? Si usted quiere hacer una difusión del psicoanálisis, póngase en la institución, de charlas en la facultad, haga lo que quiera, pero no utilice a sus pacientes, o sea, no utilice la transferencia que el paciente le deposita para hacer un ejercicio de poder. Entonces, bueno, dice, diríamos entonces que, ¿por qué le interesa a Lacan el caso Dora en este texto que se llama Intervención sobre la transferencia? Por una cuestión puntual que es el primer caso de Freud en el cual se manifiesta la transferencia con todo su poder. Poder de palanca para la cura, para la transformación, para el movimiento de la cura, pero también poder de obstáculo, de detención. De resistencia, decía Freud también, y los post-freudianos hicieron con esto de la resistencia y de la interpretación de la resistencia toda una suerte de desviación del psicoanálisis de Lacan. El motivo entonces explícito es porque allí se manifiesta, en el caso de Dora, se manifiesta la transferencia. Hay otro motivo que no es tan explícito, pero creo que en algo pudo esbozarlo acá la compañera cuando decía que Freud no disponía en ese entonces del concepto de transferencia y que de alguna manera se vio llevado a actuar desde la posición padre, es decir, sugerirle al final de la cura, e incluso es la razón por la cual Dora interrumpe el tratamiento, sugerirle que todo lo que ella está presentando de su discurso, de sus sueños, de su sintomatología, no viene nada más que a tapar su interés sexual amoroso por el señor K. Es decir, que todo lo que ella dice, lo que pasó en la escena, cuando el tipo se le quiere, en la escena del lago, cuando el tipo se le quiere acercar y ella le da un cachetazo y se desarma la escena, todo eso no viene más que a encubrir que a ella verdaderamente quien le interesa como objeto de amor es el señor K. Lo cual era como un atajo en ese momento, y es en parte el yerro, el prejuicio o la actuación del prejuicio freudiano de que lo mejor para Dora, de alguna manera estaba en la línea de la intervención del padre, era que condescendiera a los galanteos, a las intenciones de este hombre. Entonces, el motivo explícito de intervención sobre la transferencia por el cual toma Dora es porque allí el primer caso donde se manifestó la transferencia. Y el segundo motivo, que es un poco más delicado, es que este caso demuestra cómo Freud, por no tener el concepto de transferencia, se vio tentado a ejercer ese poder del que hablábamos recién, que el analista está privado de. Ejercerlo ¿cómo? Sugiriéndole a la paciente que lo que ella tenía que hacer era, de una vez por todas, dejar de dar vueltas y corresponder a la intención sexual de ese hombre. ¿Qué pasa con la transferencia cuando se ejerce ese poder? ¿Qué sucede? ¿Cómo? Puede ser, aparece, digamos, la transferencia misma como resistencia, o la transferencia a veces, el ejercicio del poder de la transferencia puede generar en el paciente una resistencia. En el caso de Dora, irse del tratamiento, ¿no? Interrumpir la cura. El análisis mismo, por el ejercicio de ese poder de convencer al paciente, de intervenir sobre la decisión del paciente, el análisis mismo se transforma, el psicoanálisis se transforma en una mera sugestión. Yo ahora le voy a decir a usted que cuando abra los ojos se va a sentir mejor. Voy a contar hasta 3, 2, 1, ¡pam! Se siente mejor. Tipo hipnosis, tipo de esa gente que viene de España o por lo general con acentos así extranjeros, los hacen sentar a todos en un auditorio, que cierren los ojos, que piensen esto, aquello, después empiezan a hablar con esa voz entre erótica y dominante, y de repente muchos, los más débiles sobre todo, débiles digamos psicológicamente hablando, creen que ese otro tuvo sobre su conciencia un poder. Entonces, por ejemplo, tienen grupos de gente que se reúne, así como están ustedes acá, para dejar de fumar. Van con tal sugestionador.
El tipo los hipnotiza y cuando es así, no van a tener la misma intensidad en el fumado. El psicoanálisis no tiene nada que ver con eso, por eso tampoco funciona en masa. Por eso no hay psicoanálisis en multitudes. Si un analista se ve tentado al ejercicio de ese poder o de alguna manera ejerce el poder que la transferencia le dio, cae en la sugestión. Entonces, ese me parece uno de los motivos por los cuales Lacan quiere hablar o utiliza el caso Dora para hablar de la transferencia. El otro motivo que tenía que ver con el contexto mismo de 1951, que es el año en el que Lacan, 1950 el año que da la conferencia, y 1951 cuando se publica este texto en una revista de psicoanálisis, es un contexto complicado para el psicoanálisis. Incluso hay muchos que dicen que, bueno, que si no hubiera aparecido Lacan y sus renovaciones en el contexto de la época, probablemente el psicoanálisis hubiese desaparecido o se hubiese de alguna manera visto fagocitado por la medicina, hubiese sido tomado por la medicina como una psicoterapia más de la medicina psiquiátrica. ¿Qué es lo que planteaba Lacan en ese entonces? Que el psicoanálisis, y él refutaba una afirmación, planteaba que el psicoanálisis se veía reducido a la identificación con la figura del analista. Es decir, una cura avanzaba hasta un momento tal en el cual, por efecto de la transferencia, el analizante se identificaba con el analista y ese era un poco el fin de la cura. Entonces decía Lacan, criticaba una frase que decía, creo que Strachey o Glauber, un analista norteamericano, que decía, un psicoanalista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. Es decir, la cura no está orientada por la intervención, por la dirección de la intervención, por las interpretaciones del analista o por las asociaciones del paciente, sino que estaba orientada por lo que el analista era. Lo que era para ese paciente, que muchas veces tenía que ver con lo que era para su comunidad psicoanalítica y para su comunidad en general. Es decir, desde la perspectiva de la ego psychology norteamericana o inglesa, también había una vertiente inglesa la misma, un psicoanalista era una suerte de ideal. Era algo a lo cual, era una persona a la cual el analizante debía identificarse. De allí que entonces Lacan, en ese entonces, quiera hablar contra eso. Quiera escribir y decir contra la figura del analista en tanto ideal del yo. Ese es el tema con el cual Lacan habla del otro ideal o lo que sería el ideal del yo. Aquello que orienta las identificaciones simbólicas de los sujetos. En Dora, ¿cuál era la identificación simbólica dominante? El padre. ¿Cuál es el valor distintivo que tienen las identificaciones simbólicas respecto de las identificaciones imaginarias? Decimos el padre. Vamos a hablar de identificación imaginaria. El señor Kant. ¿Cuál es para Lacan, en su reinterpretación de Freud, cuál es la diferencia entre una identificación simbólica y una identificación imaginaria en la clínica? Que la identificación simbólica produce síntomas. Es decir, que por efecto de una identificación simbólica, el sujeto produce un síntoma que puede ser singular. Aunque sea por identificación al gran otro, el síntoma tiene o cobra la lógica que la metáfora y la metonimia del discurso del sujeto le dan a ese síntoma de identificación. A diferencia que de la identificación imaginaria, que lo que puede generar es un síntoma más bien mimético, de imitación. Que eran los síntomas que se suponía hacían los histéricos en la perspectiva previa a Freud, ¿no? En la época de Charcot. Se decían que las histéricas y los histéricos eran grandes imitadores.
imitadores de síntomas. Suponía que un histérico se lo encerraba en una habitación con otros con los que no tuviesen vínculo simbólico alguno, y por el contacto mismo, el tanto fenómeno de contagio, el sujeto histérico iba a terminar haciendo un síntoma similar, miméticamente similar, al de los demás. Entonces, intervención sobre la transferencia apunta a poner en cuestión el uso, el aprovechamiento y el uso de la transferencia que hacían los analistas de la época en la que Lacan nos habla de esto, de 1950. Utiliza para eso un caso paradigmático, que es el caso Dora, paradigmático porque allí se plantea por primera vez la cuestión de la transferencia, de obstáculo o palanca para la cura, y paradigmático porque es un caso donde Freud mismo se ve tentado al ejercicio de ese poder. ¿Todo? ¿Cómo? Claro, vamos de vuelta. Intervención sobre la transferencia. Lacan apunta a poner en cuestión el aprovechamiento de la transferencia que hacían los analistas. En la dirección de la cura, en un texto posterior, insiste sobre lo mismo. Es decir, no nos vamos a contentar, dice, con aprovechar la transferencia para interpretar y orientar el paciente hacia donde a nosotros nos parezca. En todo caso, va a preferir Lacan sugerir que la intervención del analista puede ser el silencio, en tanto el silencio va a ser más neutral que cualquier tipo de interpretación. Aunque también hable del papel y el poder de la interpretación, siempre habla de una interpretación que no tenga como fin orientar al paciente. Entonces hace distinción. Se dirige la cura, no se dirige el paciente. Bien. Pon el esquema Z. En el esquema Z, eso lo van a poder encontrar, esa versión del esquema Z la van a poder encontrar en el seminario 3, no, 4. Ustedes cuando habían visto el esquema Z en su momento, creo que deben haber entendido que el individuo en cuestión, la persona de la que se trate, está desplegado en los 4 puntos del esquema. Es decir, que esos lugares no están ocupados por individuos. Es decir, no es que en el otro imaginario está el señor K, sino es en el aparato psíquico de ese sujeto. La cuestión está desplegada en ese sentido. Es decir, la pregunta subjetiva, la pregunta que hace las veces de pregunta divisora del aparato psíquico, la pregunta que adora la persona, que la vuelve de alguna manera o que la hace entrar en función de sujeto dividido, es la pregunta por la feminidad, y ahí se ubica la señora K, porque la señora K es quien guarda, quien vela ese misterio. Es a quien Dora supone, de alguna manera, y necesita que esa suposición se sostenga, supone algún saber sobre la feminidad. ¿Por qué le supone ese saber a la señora K y no a la madre? Es fácil. Porque es el objeto de deseo del padre. Es decir, ella había planteado a lo largo de diferentes momentos, y era algo que circulaba en el entorno familiar,
que el padre era un hombre de recursos. El término en alemán que utilizan es Vermogen. Vermogen significa capacitado, poderoso y también afortunado, lo cual esos distintos sentidos introducen una suerte de equívoco posible. Era alguien que tenía recursos económicos, pero alguien que no tenía recursos físicos, que era impotente. Eso era algo que de alguna manera circulaba en el entorno familiar y al parecer era una fuerte o tenía una fuerte impronta en las fantasías sexuales de Dora, que el padre no podía, y que por ende, como no podía satisfacerse virilmente o sexualmente de una manera viril, debía encontrar alguna otra forma que sí podía realizarse con la señora K. Alguna forma de satisfacción sexual que se entiende, dice de alguna manera Freud, que era por la vía oral. Entonces, Lacan hace una aclaración en este texto de intervención sobre la transferencia, que no se trata de la felatio, es decir, no se trata de que el padre de Dora estaba con la señora K por ese tipo de práctica sexual, sino que era lo que él hacía con su oralidad con esa mujer. Entonces introduce Lacan un término muy divertido, porque parece que estuviera hablando de otra cosa, que es el cunilingulis. Cunilingus sería el término, que es el sexo oral de un hombre hacia una mujer. Ese es el término científico. Es muy gracioso porque acá teníamos un profesor en una época que era titular, que muchas veces invitaba a su esposa a dar clases teóricas, ¿no? Él daba algunas clases y a veces invitaba a su señora. Un día viene la señora a darnos una clase, no me acuerdo sobre qué, debe haber sido sobre algo de esto, y algún alumno levanta la mano y pregunta: profe, a la señora del titular, ¿qué es el cunilingus? Un término técnico, ¿no? Entonces la señora dice: no sé, pregúntenle al profesor tal. Con lo cual, los que sí entendían de qué se trataba el cunilingus se apellieron todos y quedó como historia en la cátedra ese chiste. Todavía los que estábamos en ese entonces como ayudantes de alumnos no acordamos de la situación. Pregúntenle, porque quedó, digamos, el sentido, pregúntenle al profesor que es quien me lo practica, digamos, en una situación. Faltó que dijese. Lo hizo inconscientemente porque ella no sabía el significado del término. Pregúntenle al profesor que sabe más de latín, dijo algo así, ¿no? Retornó, digamos, sobre ella y lo que sí sabían se reían. Entonces, la idea, dice Lacan, que el hombre de recursos económicos o de poder para acceder a las mujeres, aun cuando ya no tiene virilidad, o aun cuando su virilidad está de alguna manera decaída, tiene en esa práctica una forma de darle placer a las chicas que conquista a través de sus recursos no viriles, el poder, el dinero, lo que fuera. Entonces Lacan pone en énfasis esa cuestión de la oralidad del padre de Dora para interpretar la vía simbólica por la cual Dora es afónica, Dora tiene tos. Esa vía de satisfacción oral, o ese rasgo de la vía de satisfacción oral, está tomado del padre, es lo que aclara Lacan. Entonces, allí, desplegados los 4 puntos, el señor K como identificación viril, identificación imaginaria, el yo de Dora, acá dice yo, qué momento, lo entendimos todos. El yo de Dora, siempre acá está el yo, nada más que vuelva. Siempre esto es el yo imaginario. En este esquema siempre es el yo imaginario, que es por reflejo a un otro imaginario. Es el estadio del espejo, no en su momento constitucional, sino en todo momento. ¿Cómo? Sí, el imaginario es el moi, el yo moi.
Y el otro, por excelencia, que se mantiene a lo largo de toda la cura, que es el padre. Y que es el lugar donde de alguna manera Freud termina viéndose encajonado cuando le dice: usted lo que tiene que hacer es quedarse en este imaginario, no preguntarse tanto por nada, y Dora, en lugar de poder seguir sosteniendo su pregunta, por eso abandona la cura. En lugar de tomar esta vía, hacia la determinación inconsciente de esa pregunta, ¿por qué Dora con 18 años, siendo una joven, digamos, de alguna manera parece medianamente desarrollada intelectualmente, que tenía este hombre que la perseguía, es decir, que generaba un atractivo, ¿por qué no podía, digo, ese es el prejuicio de Freud, ¿por qué no podía concretar, por qué no podía condescender sexualmente a los intereses del tipo? Freud la empuja hacia ese punto, es decir, usted no puede porque ha reprimido, digamos, sus mociones sexuales están reprimidas y usted tiene que liberar eso para entonces poder acceder a ese hombre. Es decir, la empuja al eje imaginario, en lugar de haber sostenido la pregunta. Es decir, si no puede acercarse a él en tanto mujer o a cualquier otro en tanto mujer, es porque para ella todavía la feminidad es un misterio por descubrir, es algo por develar, no para ella, para todos nosotros, podríamos decir. La feminidad guarda, respecto de lo que es la cuestión fálica y la cuestión de lo masculino, siempre un interés suplementario, ¿no? Siempre hay una pregunta, porque además histórica y antropológicamente ha sido siempre la feminidad algo suprimido, velado, escondido. Entonces, lógicamente, ¿qué va a ser para una joven de 18 años? Un misterio de velar. El asunto era que Freud debería haber sostenido esa pregunta y no precipitarse a interpretar que ella estaba evadiendo eso, que estaba de alguna manera suprimiendo lo que sentía por el señor K y que debía soltar eso y acceder. Sí. ¿Impartir? Porque impartir un consejo sería, digamos, ¿cómo sabe un analista qué es lo mejor para su paciente? ¿De dónde lo sabe? ¿Se acuerda el trabajo de Freud, Consejos al médico? Es un escrito técnico de Freud, le da consejos al médico sobre la iniciación del tratamiento. Que es gracioso, porque quienes dan consejos son los médicos, por ejemplo. Los maestros, los médicos. A mí me mata de risa un médico en particular, que es un pediatra que se llama Orchanqui o Chinqui, no sé, un pediatra acá. Que es genial, porque él habla todo el tiempo de psicología y es médico pediatra. Entonces, lo mejor de la educación para sus hijos es que el límite es bueno en cierta medida, pero no tanto, sí. Es pediatra. Habla de psicología todo el día. El colegio de psicólogos nunca lo iba a denunciar por malas prácticas, por ejercicio ilegal. Los médicos suelen hablar de psicología todo el tiempo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, tengo una paciente muy divertida que dice: yo soy medio psicólogo. Siempre que me quiera agredir, obviamente. Yo soy medio psicólogo. A ver, ¿cómo es eso? No, claro, porque tengo un amigo que se estaba intentando, que se iba a suicidar, entonces él me habla a mí y yo le digo que esto, que esto, ¿eh? Bueno. Y no lo hace. No, porque tengo otro amigo que tiene un tumor cerebral y que está entre la vida y la muerte, pero no se muere, entonces, y cuando habla conmigo él se siente mejor, Medio psicólogo. Ella es odontóloga. Un día, ya harto de eso, le digo: si yo sin querer, practicando un deporte, le meto un codazo a alguien y le bajo un diente, ella es odontóloga, ¿no? ¿Soy medio odontólogo? Porque verdaderamente es frecuente cómo los otros de la disciplina encuentran que la psicología, por ser algo que, bueno, no se sabe bien dónde está eso que pasa, no tiene localización, ¿no? Puede hablarlo cualquiera. Cualquiera puede darnos consejos, es decir, como decía usted. Incluso, aún estaría la tentación de que nosotros como psicólogos, de hecho hay corrientes psicológicas que se orientan por esa vía, ¿no? Nosotros estaríamos habilitados por tener una matrícula de un título universitario
como cualquier otro, a decirle a nuestro paciente qué es lo mejor para su vida. Es una tentación, digamos, ¿no? Pero es la tentación del ejercicio de un poder. El paciente nos confía a nosotros porque tenemos un título universitario, una significación social de analista, de terapeuta, o de lo que fuera. Viene y nos confía su vida, sus secretos más íntimos. Nosotros vamos a utilizar eso para orientarlo hacia lo que suponemos nosotros es para su bien. Es una cuestión delicada, digamos, ¿no? Porque bueno, entonces ahí sí se da esto que dice Lacan, de que el analista, esto que criticaba Lacan, mejor dicho, que el analista cura más por lo que es que por lo que dice y hace, ¿no? Es decir, para ser analista habría que ser prácticamente un gran otro, perfecto, no tener ningún tipo de recorrido ni de indagación de su propio inconsciente, digamos, ¿no? Porque cuando entramos en ese terreno no hay gran otro. Todo gran otro está de alguna manera barrado porque el lenguaje nunca alcanza a decirlo todo acerca de nuestro gozo, en términos lacanianos. Entonces, el aporte de Lacan a esto me parece que es criticar la función del analista que opera desde el lugar de gran otro. Después, más adelante en su obra, cuando Lacan introduzca el tema del objeto A, va a decir que la función del analista opera desde ahí, pero no desde objeto A puramente, sino como semblante del A del paciente. Es decir, no en tanto objeto causa de deseo, no objeto de deseo del paciente, sino el objeto que lo causa, haciendo semblante de ese objeto. Entonces, muchas veces para hacer semblante de ese objeto, sí hay que decir algo. No, porque esa es una A imaginaria. Este es el objeto A. La A del señor K es el otro. Es el A en tanto otro, es el A minúscula. En la obra de Lacan nosotros tenemos el gran otro y el pequeño otro. El pequeño otro es ese A. Cuando Lacan quiere hablar del objeto A, utiliza la palabra objeto A, todo completo. La escritura que tiene en la obra de Lacan, en la medida que avanza, sí es A, es la misma A, digamos, pero tiene otra utilización. Y ya Lacan en ese entonces no habla más del otro en tanto A minúsculo. Entonces cambia, digamos, la conceptualización de Lacan en tanto que el otro ya no le importa tanto de si es mayúsculo o minúsculo. Pero lo que sí importa es que ese objeto es un objeto que causa el deseo. ¿Qué significa semblante? Semblante es apariencia. Y en francés el término semblant es también utilizado como sinónimo de mentira. Por eso utiliza Lacan esa denominación semblant du A. Semblante del objeto A es que hacemos las veces del objeto pero no lo somos. No creemos serlo tampoco. Esto de semblante del objeto A es que por efecto de la transferencia el paciente deposita en el analista cosas que no tienen nada que ver con el analista. Tiene que ver con sus otros. Para que una cura avance, muchas veces hay que hacer semblante de eso que el paciente supone. ¿Qué significa hacer semblante? Jugar a que uno está en eso, aunque no lo esté. Entonces, los franceses utilizan una frase que es cuando alguien dice algo, otro le responde semblant o vérité. Semblant o vérité sería mentira o verdad. ¿Se entiende entonces que el semblante es apariencia? Puede ser una apariencia que engañe, puede ser una apariencia más o menos verdadera, pero no es el objeto. Por eso se dice semblant du A, semblant del objeto A. No es el objeto, hace las veces de él. Entonces, ¿qué es ubicarse en el lugar del semblante? Es soportar la transferencia. Usted tiene
Usted tiene cara de cansado porque seguro anoche estuvo de parranda. Seguro que no, pero bueno. No hace falta desmentirlo, ¿se entiende? A lo que va el semblante, lo que el otro deposita en el analista. Menos mal que usted es un hombre muy trabajador, porque si no, no sé qué haríamos con mi tratamiento. No soy muy trabajador. Pero bueno, no importa, no hay que aclararlo, ¿se entiende? Porque no se trata del yo del analista. El analista, cuando está ahí, no está en tanto yo. Soy bueno, soy malo, soy simpático, soy antipático, soy macanudo, llego siempre tarde, llego siempre temprano, soy punto. No importa lo que es en tanto yo. Es el tanto objeto vacío de todas esas identificaciones. Es como un lugar vacío para que se llene con las determinaciones del analizante. Profe, ¿Sí? una preguntita que me quedó hace un rato. El tema de la aplicación oral de horas, en el caso de horas. ¿Qué es? Hoy decimos que era una regresión en el mundo de explicación, ¿no? El acá, por lo que digo, puede ser que sea una identificación simbólica del padre. Sí. ¿Cómo decir? Bueno, vamos a avanzar entonces para no... el esquema ZI, después lo van a ver en el seminario 4, en la clase Dora y la joven homosexual, van a ver la oposición en ese esquema, tanto de Dora, con el caso de la joven homosexual, que es otro caso. De Freud, muy breve también, pero bueno, es para que se entienda cómo funciona la cuestión del deseo, en el caso de una histeria, y en el otro caso es algo que es más parecido a una perversión, por eso Lacan hace la relación entre ambos. Supongo que si no lo vieron en el teórico pasado, lo verán en el que viene. Vamos a pasar puntualmente a lo que Lacan desarrolla en el texto Intervención sobre la transferencia. Estamos y no estamos. Es como una banda de modelo. Estamos en el texto, pero ahora vamos a pasar a lo que a ustedes les puede llegar a evaluar de ese texto. Todo esto para que al momento de entrar en el texto hay que conocer estas coordenadas, porque si no, no se entiende de qué está hablando Lacan. Entonces, por ejemplo, siempre, y lo insisto con eso porque me parece que es importantísimo, siempre en Lacan el título del texto es como el álgebra de lo que Lacan va a trabajar ahí. En el título está condensado aquello de lo que Lacan va a hablar. Entonces, acá, en este título, dice Intervención sobre la transferencia, y después habla de Dora. No, en los escritos no, porque son ponencias, digamos, que Lacan publicó en vida. Los seminarios, como son publicados póstumamente y organizados póstumamente, sí está Miller, digamos, la organiza Miller y algunos otros, Diana Rabinovich en su momento, gente argentina inclusive, que son los que han traducido, y como las clases de Lacan de cada seminario, el seminario por semana. Él no decía, hoy, la clase de hoy tiene tal título, entonces el director de la obra es quien dice cómo se llama la clase. El director de la obra es Miller, el heredero, el albacea de la obra es Miller, entonces él le pone un título que por lo general tiene que ver con lo que dice la clase. Es bastante, está dentro de lo que... E incluso a veces de algunas frases de la clase. Sí, por supuesto, porque en realidad la obra de Lacan son los escritos. Lo demás, hay una distinción entre obra exotérica y esotérica, ¿no? Es decir, los seminarios son una obra para el público grande, para todo el mundo. A los seminarios de Lacan iba gente como a ver una obra de teatro, iba gente que no era psicoanálisis. Y los escritos son para los entendidos, para los que están iniciados en la obra de Lacan. Por eso son mucho más difíciles de entender. Son más cerrados, más condensados, tienen otra lógica discursiva más barroca. Cada párrafo tiene su lógica. Bueno, esto que les decía, con Lacan, sobre todo, como decía el compañero, para los textos escritos. Este es uno de ellos. ¿Qué es lo que dice Lacan del psicoanálisis en ese entonces? Dice, el psicoanálisis es una experiencia dialéctica. 1951. Acuérdense, Lacan, antes de ser psicoanalista,
fue psiquiatra. En su formación como psiquiatra se interesó mucho en la fenomenología. Tomó clases con un señor que se llamaba Alexander Koyev, un personaje del mundo intelectual de esa época, muy conocido. Le estoy hablando de alguien tan conocido como Foucault, pero bueno, que no tuvo la explosión editorial que tuvo Foucault y por ende no vendió tantos libros y por ende no sabemos, los que no estamos en el tema quizás no saben quién es, pero es alguien tan importante o más quizá que Michel Foucault. Este señor, Alexander Koyev, ruso, era un aristócrata ruso que enseñaba, que introdujo la enseñanza de Hegel en París, en el París de la época de Lacan. En el París donde se formaron, como decimos, Foucault, Derrida, todos los personajes de la inteligencia francesa de los años, Sartre. Algunos iban a estudiar con Heidegger en Alemania, a estudiar fenomenología de Husserl, como Sartre por ejemplo, y otros como Lacan estudiaban en París con Koyev la fenomenología de Hegel también, pero la versión de Koyev que es un poco distinta de la que transmitía Heidegger. Tiene su particularidad, pero bueno, son cosas más dentro de lo que sería la fenomenología misma. ¿Qué es lo que sostiene Lacan cuando dice el análisis es una experiencia dialéctica? ¿Qué es una dialéctica? Una dialéctica es un movimiento, es el método dialéctico es un método que supone un determinado movimiento que va de la tesis a la antítesis, es decir, que se promueve una idea, esa idea se niega y luego culmina en una síntesis. A veces, dice Lacan, sobre todo lo dice para el psicoanálisis más adelante, el psicoanálisis es una dialéctica sin síntesis, porque la síntesis sería el yo, o en estos términos lo que hablábamos hoy, la síntesis sería la identificación al ideal del yo. Hago todo un tratamiento y me termino identificando o a mi analista, o a mi padre, o a la mejor idea que tengo de mí mismo. La idea de Lacan es que justamente el análisis revele que no hay síntesis posible. Que de lo que se trata es de hacer algo con eso que no hay, en todo caso, pero no de apuntar a esa síntesis, porque la síntesis fue la ego psychology, la psicología del yo. Entonces, para evitar eso, dice Lacan, es una dialéctica sin síntesis. Esta tesis, este movimiento de que va de la tesis a la antítesis, es un movimiento sobre todo en Hegel histórico. Es decir, entonces la historia se va moviendo dialécticamente. Lacan en ese entonces estaba tan influenciado por la fenomenología hegeliana que decía el psicoanálisis es una experiencia dialéctica y la transferencia también está movida por ese movimiento dialéctico. ¿Qué quería decir con esto Lacan? Que la transferencia era un fenómeno que estaba destinado a transformarse, a desaparecer. Por eso, los que hayan hecho análisis o hayan avanzado un poco en análisis sabrán que después de transcurrido determinado tiempo, la figura del analista es una basurita que quedó por ahí, digamos. Alguien tan amado, tan idealizado, después es alguien que uno se encuentra por la calle y dice, no, era de Valle. Y si puede no lo saluda, digamos. Y el otro tampoco lo saluda a uno. Es bastante significativo eso. Ese amor de transferencia es algo que está destinado a desaparecer. Con mejores o peores modales es algo que va a terminar siendo un residuo. Es decir, nadie se queda después de un análisis amigo de su analista o compinche de su analista. Si ven eso es una obscenidad, una cochinada. No hubo disolución del vínculo transferencial. Hubo transformación en otro tipo de vínculo, como sería por ejemplo una amistad. Uno va con ese, pero no va a seguir después viéndolo periódicamente cuando termine el análisis. Entonces, es la transferencia también, o está dominada también por ese movimiento dialéctico. Ahora, ¿por qué se basan en Hegel si no tiene síntesis? Porque lo que le interesa a Lacan es la idea de que la verdad es móvil, que tiene un movimiento, que no es una significación absoluta. Entonces, que decir algo implica que el otro pueda contestar, ese sería el diálogo dialéctico, y que eso haga que lo que yo dije se mueva y se produzca otra tesis quizá contraria a la que yo traía. Ahora vamos a ver cómo es ese movimiento en el caso de hoy.
Sobre todo se utiliza la perspectiva dialéctica para el pensamiento histórico. Ahí, digamos, es donde tiene. Y como el psicoanálisis tuvo en determinado momento una fuerte raigambre historicista, aunque no fuera la historia material de los historiadores, ¿sí? La historia sexual infantil, la historia familiar y demás, Lacan en ese entonces luego lo abandona. Esto tiene una fecha de vencimiento que es el seminario 10, que es el seminario de la angustia. Cuando Lacan introduce el objeto de su obra, abandona la idea de la intersubjetividad que se mueve dialécticamente. Es decir, que yo me muevo a partir de lo que el otro me devuelve de lo que yo digo, sino que... No, en el 51 lo sostiene, en el 63 lo abandona. ¿Sí? Un tiempo después de lo que estamos viendo hoy. En esta época lo interesante no es tanto el método dialéctico o quedarnos con la idea de que Lacan era un dialéctico, sino cómo utiliza Lacan eso para interpretar el caso de Freud. Porque al mismo tiempo, en la línea de lo que usted dice, Freud mismo hablaba, cuando hablaba de los filósofos y criticaba a Hegel, la fenomenología del espíritu, Freud decía que en la especulación filosófica de lo que se trataba era de una sobreestimación de la dialéctica. Freud mismo descreía esto. Para Freud todos los autores serían metafísicos, es decir, Sartre, e incluso gran parte de la obra de Lacan sería como precientífico o no científico. Entonces, Lacan hace una diferencia con Freud, aun cuando está retornando a Freud, es otra cosa. Es otro lenguaje, son otros conceptos. Eso siempre hay que tenerlo claro. Cuando alguien le diga que el primer Lacan es muy similar, o el primer Lacan es en sí mismo lo mismo que el segundo Freud, le dice que hay 3 Freud y 3 Lacan, ¿no? Así, algo muy esquemático. Desconfíen de ese tipo de enunciado porque implica una simplificación o un reduccionismo de la obra de ambos autores. Inclusive, epistemológicamente, estaban en veredas opuestas. Y Freud siempre intentó ir por la vía cientificista, incluso mecanicista, van a ver la cantidad de referencias freudianas que hay, digamos, a la biología, a la física, a la química y demás. Y Lacan intentó ir, o siempre se rigió más por, en el comienzo, la fenomenología, la filosofía, más adelante la poesía, el lenguaje. El lenguaje era el punto, digamos, si se quiere, aunque Freud no lo tenía desarrollado, de anclaje común. Entonces dice Lacan en la intervención sobre la transferencia: esta experiencia dialéctica, que es el análisis, procede por una modalidad que es esta, la de la tesis, la antítesis. Procede por una suerte de movimiento dialéctico que implica una sucesión entre determinados desarrollos de verdad que van seguidos de inversiones dialécticas, que dan lugar a otro o a un segundo desarrollo de verdad. Entonces, interpreta el caso Freud. Sí. La dialéctica, el psicoanálisis como experiencia dialéctica, se rige por desarrollos de verdad, significaciones que el paciente trae, inversiones dialécticas que se producen por alguna pregunta o una intervención del analista, que no es oponer a lo que el paciente dijo otra cosa, porque eso sería entrar de vuelta en el analista ideal que dice, usted me dice esto, Freud, usted le dio el cachetazo al señor K porque en realidad lo ama. Eso no sería una inversión dialéctica, y de hecho, cuando Lacan trabaja esto de los desarrollos de verdad y la inversión dialéctica, eso no lo incluye. Ya vamos a ver cuáles son los desarrollos de verdad, según lo plantea Lacan, y cuáles son las inversiones dialécticas, y ahí van a entender un poco más de qué se trata esto. Desarrollo de verdad que, por la interposición de una inversión dialéctica, se muda o se transforma en un nuevo desarrollo de verdad, que a veces dice otra cosa respecto de la posición de ese sujeto en su discurso. ¿Cuál es el primer desarrollo de verdad? El desarrollo de verdad con el cual... No importa, pero es por ahora. ¿Cuál es el primer desarrollo de verdad? Dice Lacan, con el cual Dora llega a su consulta. Gracias.
llega Dora diciendo lo que conversamos un poquito al principio, que su padre la ha transformado o la ha puesto en una posición de objeto de un intercambio. Acuérdense todo lo que comentamos al principio, ¿no? A los 14 años esto, a los 16 años lo otro, a los 18 va con Freud, mandada por el padre, y llega denunciando una situación bastante delicada, como sería decir que el padre le entrega a otro señor, también mayor como él, a cambio de la esposa del señor. Así prácticamente, decía Lacan, prácticamente la prostituía a la hija, ¿no? Sería, si uno quisiera ponerlo en términos delictuosos, era una acusación grave. Ella es, en ese enunciado, en ese discurso, ella es un mero objeto de las artimañas del padre. Está en una posición de objeto. De hecho lo dice objeto de un intercambio. Lacan le agrega eso, objeto de un cambalache. ¿Cómo procede Freud inicialmente? Todo esto en el caso de Freud lo van a poder encontrar. Porque está bueno para complementar la lectura de Lacan, remitirse al lugar donde está eso en Freud, para ver que un poco, por supuesto, hay un movimiento como en todo lenguaje, el teléfono de compuesto, en el sentido de que si alguien dice algo y yo lo interpreto, siempre le voy a agregar algo de mi interpretación, digamos, ¿no? Pero es bastante fiel a lo que plantea Freud a partir de la página 50 del caso en las obras. Ustedes deben tener las páginas en su fotocopia. De la página 50 hasta el primer sueño. Sí. Hasta el primer sueño, es decir, de las 50 hasta el primer sueño está todo este desarrollo en Freud que Lacan va a transformar en desarrollo de verdad e inversión dialéctica. Entonces, a ese primer desarrollo de verdad soy el objeto de un intercambio. Soy objeto de, agrega Lacan, que Dora parecía que le presentaba esto a Freud como diciéndole, bueno, esto es lo que sucede, yo le relato que esto es lo que pasa, dígame, usted, ¿qué vamos a hacer con esto si no hay nada para hacer? Esto es así, esto pasa. Lo diciendo en el momento en el que Dora tenía 18 años, iniciando el tratamiento con Freud, y sabemos que desde los 13, 14 años está vinculada al señor K, a la señora K, a los 14 años fue la escena del beso en la tienda, de que desde hace 4 años o 5 que Dora viaja con el padre y con el señor K y la señora K. Es decir que ha estado vinculada a ellos durante los últimos 4 años de su vida. De repente, sabemos con el diario del día de hoy, que a partir de la escena del lago y que todo esto se desarma y que Dora va a denunciar y empieza a extorsionar al padre, que va a hablar y que va a contar lo que pasaba entre él y la señora. Entonces ahí inicia el tratamiento con Freud. Entonces Freud, sabiendo un poco eso, dice Lacan, también conociendo un poco las mentiras sociales que se desarrollan siempre con la complicidad de los otros, es decir, que probablemente también la familia entera de Dora supiera que algo pasaba que no era solo una amistad, lo de este señor con la señora K. Sabiendo un poco todo eso, Freud opera de la siguiente manera, con lo que Lacan llama una primer inversión dialéctica, que es decirle a Dora, respecto de todo eso que usted me relata, que seguramente es completamente cierto, ¿qué lugar tiene usted ahí? ¿O qué ha estado haciendo usted ahí durante todo el tiempo que esto se ha desarrollado? Uno diría, ¿por qué durante 4 años no dijo nada de todo eso que pasaba y de repente, a partir de la llamada de escena del lago, viene a denunciar esa situación? Pero no para increpar al paciente o para defender a la figura del padre, sino para que ese análisis empiece a desarrollarse. Si usted va a venir acá, esto es muy común en los inicios de los tratamientos. Cuando alguien viene por algún motivo
Ni que hablar cuando lo manda el Poder Judicial o cuando lo mandan los padres. Alguien viene porque perdió el novio o la novia, en principio viene a quejarse del otro, ¿no? Viene a decir que el otro es no hay análisis ahí. Y no hay posibilidad de análisis hasta que no se produce lo que Lacan llama la denominada rectificación subjetiva. ¿Qué sería eso? Que el sujeto, a partir de las intervenciones del analista y lo que pueda ir asociando, rectifique su posición respecto de sus objetos. Rectifique su posición que se involucre, que puede implicarse subjetivamente en que si eso pasaba, había de parte suya algún tipo de vinculación con eso. En el caso de ahora sería, Freud hace esa primera inversión dialéctica que le dice, ¿qué lugar tiene usted en la locura que denuncia? Que es muy divertido porque Lacan dice ahí que es una figura propia de la fenomenología del espíritu de Hegel. Por supuesto Freud no lo dijo con ese ímpetu. Una figura de la fenomenología del espíritu de Hegel es la llamada alma bella. La alma bella, en la fenomenología del espíritu de Hegel, es como una suerte de buena persona, buen ser humano, buen ciudadano, que anda por la vida denunciando todos los males de este mundo, sin poder entender o implicarse en qué lugar tiene respecto a esa denuncia. No estoy hablando de Carrió, La ley del corazón y la figura del alma bella. Es decir, ¿por qué este mundo, la ley del corazón sería, ¿por qué este mundo tan horrible viene a dañar, digamos, mi alma bella y yo quiero hacer de este mundo la ley de mi corazón y el mundo no me lo permite? En resumida síntesis, el alma bella es alguien que quiere poner por sobre la ley de los hombres la ley de su corazón, basado en su benevolencia, en su bondad, pero nunca puede ver que su benevolencia, su bondad o su forma de ver el mundo está de alguna manera determinada por ese mismo mundo que denuncia. Es decir, que yo denuncio la asquerosidad, el goce, la promiscuidad del otro, pero yo estuve 4 años sosteniendo a ese otro para que fuera a ver a la señora y yo le entretenía al marido de la señora. ¿Se entiende? ¿Eso es la inversión dialéctica, profe? La inversión dialéctica sería decirle qué lugar tiene usted en esta locura que denuncia. Y eso genera un nuevo desarrollo de verdad que Dora empieza a decir qué lugar tiene. Entonces aparece que ya no es objeto de un intercambio, cambia su posición subjetiva. La significación y la verdad es otra. Ella dice que los intercambios que había ahí eran intercambios de regalos. Es decir, la señora acá, para conformar a Dora, le elegía un regalo, hablaba con Dora, conversaba, se hacía amiga, luego iban con el padre, le elegían tal o cual cosa y le llegaba a ella un regalo para que se quedara callada. O le elegían a la madre un regalo juntas para que entonces la madre también se quedara piola. Entonces había una suerte de intercambio y circuito, digamos, de regalos, de dones que circulaban, todos a partir de la vermogen del padre, de la potencia y potencia del padre. Es decir, que el padre, todo aquello que no podía hacer con su virilidad, lo tapaba con regalos y tenía con la señora K esta otra forma de satisfacción sexual sustitutiva que era el cunilingus. Primer desarrollo de verdad. Soy objeto de un intercambio. Primera inversión dialéctica. ¿Qué lugar tiene usted en ese desarreglo que denuncia? Segundo desarrollo de verdad. Hay un intercambio, pero de objetos, de regalos, y yo soy uno de los beneficiarios de ese intercambio. Es decir, que como una suerte de restitución subjetiva. Lo pierde el padre, que se va con la señora acá, pero a cambio le dan regalos. Eso da lugar a una nueva inversión dialéctica, porque entonces Freud le dice, ¿por qué usted siente tantos celos y viene a denunciar esta situación, este amorío con toda esa fuerza, digamos, ocupa toda su mente, o todo el trabajo de su mente está ocupado por la preocupación sobre los encuentros de su padre con la señora K? Y dice Freud, ¿no será que hay detrás de eso algún otro interés?
¿Qué era lo que le llamaba la atención a Freud? Habíamos hablado de la escena del lago, que es donde el señor K le dice a Dora, esa mujer no es nada para mí, o esa mujer no es nada. Se cae la estabilidad imaginaria del cuarteto, y Dora empieza a denunciar toda esta situación, y se pone muy celosa de sus padres. Freud entiende que, ¿por qué no estaba celosa del padre durante esos 4 años? Porque Dora cree que se identificaba con la señora K y eso. No se identifica con la señora K. Su pregunta va dirigida a la señora K. Las identificaciones que hay son con el padre, una identificación simbólica e imaginaria con el señor K. Ahora, cuando eso se cae, cuando se cae la señora K como sede, como lugar de la pregunta, Dora de repente se pone muy celosa del padre y empieza a denunciar, en esta segunda inversión dialéctica, empieza a denunciar, previo a la segunda inversión, empieza a denunciar que el padre tiene relación con esa mujer y que va a hablar. Entonces Freud a eso le señala, le llama la atención, que puede haber en el interés de Dora por esa relación, la del padre con la señora K, alguna otra cosa que el amor de hija. Uno podría suponer en el Freud de la época el amor edípico. Pero lo que aparece no es el amor edípico cuando Freud señala eso, y eso es lo que da lugar a la segunda inversión dialéctica. La segunda inversión dialéctica es: detrás de su interés hay otra cosa. Detrás de su interés por su amorío del señor K, de su padre con la señora K, hay otra cosa. ¿Qué hay? Y ahí aparece el tercer desarrollo de verdad, que es que Dora admite su fascinación por la señora K. Su interés, su fascinación, dirá Freud, su amor de objeto por la señora K. Entonces ahí aparece la frasecita, la fascinación con la que ella miraba su cuerpo blanquísimo. Cambio de siglo, cambio de cuerpo. Hoy sería la fascinación por su cuerpo bronceado. En ese entonces era la fascinación por su cuerpo. Ya va a volver el cuerpo blanco, tranquilo, los blancos. Pero bueno, en ese entonces era el cuerpo blanco, la pureza del cuerpo blanco. Entonces ella estaba fascinada por eso. Frente a eso, dice Lacan que Freud se detiene. Esto lo van a ver al final de estas páginas que le había mencionado, antes de que se inicie el tratamiento de los sueños. Freud, cuando se encuentra con esa fascinación, dice, bueno, se trata de algo así como un amor homosexual, como una emoción de deseo homosexual, que va a la par de la emoción de deseo heterosexual por el señor K. Ambas mociones se ven suprimidas, ¿no? Se ven tapadas, y frente a eso, lo que hace, digamos, Dora es esgrimir una serie de respuestas sustitutivas, restitutivas, digamos, que mantienen la represión en funcionamiento, en ejercicio. Ahí se detiene Freud, sí. Me perdí en que Dora se da cuenta de que ya la señora acá. Admite Que la admira. ¿Sí? Admite que su cuerpo le genera una fascinación, una admiración. Eso sería el segundo desarrollo de verdad. Eso sería el tercer desarrollo de verdad. Fíjense cómo van los desarrollos de verdad, cómo van mudándose a partir de las impresiones dialécticas. El primer desarrollo, ella es objeto de un intercambio. Son los otros los que hacen con ella. Ella ahí no tiene nada que ver. No hay deseo de ella. En el segundo, ya los objetos que circulan son los regalos. Y ella, hay como una suerte de restitución que obtiene a partir de que alguno de esos regalos es para ella. Pero no le alcanza. El tercer desarrollo de verdad, ella ya tiene un deseo y ya se pregunta por el cuerpo de la señora K. Es un deseo homosexual, vamos a decir. Pero lo cual no implica que Dora sea genitalmente homosexual o que tenga una elección de objeto homosexual. Eso siempre tiene que quedar claro en nuestros abordajes de histeria. Cuando decimos deseo homosexual no estamos diciendo nada acerca de la genitalidad de su paciente. Sí. Entonces, lo que se modifica a través de las inversiones dialécticas es la posición del sujeto respecto de su discurso.
y por ende se modifica también su discurso. Ya no se trata de una denuncia, sino del reconocimiento de una pregunta acerca de la sexualidad femenina. Lacan dice, Freud se detiene ahí y pudiera haber realizado otra inversión dialéctica que diera lugar a un nuevo desarrollo de verdad, que diera cuenta a su vez ese desarrollo de verdad de la sexualidad femenina, o de algún tipo de respuesta que encontrara Dora para la cuestión de la sexualidad femenina, y así poder, digamos, asumir, digamos, su posición sexual. Allí es donde, de alguna manera, se detiene este progreso dialéctico en lo que Lacan intenta plantear, me parece a mí, el impasse de Freud para con la cuestión femenina. ¿Cuántos desarrollos de verdad hay? 3 desarrollos de verdad, 2 inversiones dialécticas, y Lacan sostiene que de haberse producido una tercera inversión dialéctica se hubiera dado algún tipo de desarrollo de verdad acerca de la posición sexuada de Dora, lo cual podría haber direccionado la cura hacia la asunción de su feminidad. Es decir, dejar de ir por la vía identificatoria masculina, que era por donde ella iba. Ustedes ven que a lo largo del caso vimos cómo la identificación siempre iba por el lado del falo. Y lo femenino quedaba como objeto de deseo. Entonces, avanza Freud hasta el punto en que su impasse, su reconocimiento de lo femenino, lo detiene. Entonces, ¿dónde aparece esta moción de deseo homosexual hacia la señora K? Freud la pone a la par de la moción de deseo heterosexual, de deseo hacia el señor K, y dice ambas sucumben a la represión. ¿No? Y aparecen los sueños que vienen a probar que Freud está tentado a ocupar el lugar del padre del señor K. Cuando Freud insiste sobre que es una de esas mociones la que hay que reconocer, lejos de esto que decíamos de la inversión dialéctica que entiende Lacan que habría que se tendría que haber producido para un nuevo desarrollo de verdad, cuando Freud insiste en ese señalamiento, en direccionar a Dora hacia el señor K, se interrumpe la cuestión. Por eso fragmento del análisis interno. ¿Sí? O sea que esa identificación masculina que tiene Dora vendría a ser lo que causa que cuando el señor K le dice que ella es objeto de deseo, no vale nada para él, lo que causa todo eso. Ella no puede. Sí, pero no es la identificación se cae por eso mismo. La identificación está sostenida, ella está, de alguna manera, orientada por el deseo del padre. ¿Hacia dónde va el deseo del padre? No va hacia la madre, va hacia esa mujer. Entonces, deseo de deseo. ¿Se entiende? Es decir, ella desea el deseo del padre. El deseo del padre es la señora K, ella desea a la señora K. ¿Quién es el que tiene a la señora K? El personaje viril, porque el padre tiene recursos, pero no la posee virilmente. Tiene que hacer toda esta voltereta oral, digamos, para acercarse al objeto. ¿Quién es el que la posee? El señor K. Entonces hay una identificación imaginaria viril a él, pero porque él está en posesión del objeto de deseo de ella. En realidad, él está en posesión del objeto de deseo del padre y por ende del objeto de su deseo. Entonces, una identificación viril a quien posee el objeto de deseo y una identificación simbólica a quien desea. Porque el señor K posee el objeto de deseo, pero no la desea. Por eso participaba en el intercambio. No era objeto de su deseo. El objeto de su deseo era Dora, y Dora no podía soportar ser objeto de ese deseo. Eso es la histeria en general. La histeria es una imposibilidad, un infortunio para sostener la posición de ser objeto de deseo. Siempre que alguien se acerca al histérico o a la histérica con una moción de deseo decidido, en análisis decimos deseo decidido, por ejemplo, deseo decidido de venir acá a clases cuando no están obligados a venir. Yo supongo que la mayoría han venido con un deseo decidido, que querían venir a clase, porque nadie le toma asistencia. Bueno, un deseo decidido de querer estar con alguien, ¿no? Me gusta esa piba, quiero estar con esa piba. Tengo el deseo decidido de acercarme. Si es un caso de varón o mujer, ¿no es cierto? Una histérica o un histérico. Si es un caso de histeria,
Frente a ese deseo decidido, el histérico no lo soporta, se corre. En algunos casos incluso le da asco. Es un baboso. Es el término que se utiliza en Pregúnteme. No es que me lo hayan dicho a mí. Pero bueno, alguien tiene un deseo decidido y del otro lado el histérico se corre, se inhibe. Es más bien un sujeto, por eso dice Soler, el histérico es la posición de sujeto deseante. El histérico es el sujeto. Cuando se habla del sujeto del inconsciente, se habla del histérico. La histeria es el paradigma de eso. El histérico es aquel que desea. Entonces, cuando el deseo lo tiene el otro y él se ve en el lugar de objeto, esa posición se le hace insoportable. Así había comenzado Dora. ¿Se acuerdan? Primer desarrollo de verdad, soy objeto de un intercambio. Era insostenible. Intentó o amagó con que intentaba suicidarse. Hizo un acto histérico para decir que se estaba por suicidar. Entonces, cuando relean la intervención sobre la transferencia, pongan énfasis en esos tres desarrollos de verdad, en esas dos inversiones dialécticas y en la última inversión dialéctica que si se hubiera producido hubiese generado un desarrollo de verdad acerca de la posición sexual de Dora, que es donde Lacan dice hay que poner el foco en la clínica contemporánea de él. La segunda inversión dialéctica, ¿qué decía? La segunda inversión dialéctica, ¿cómo? Que la preocupación excesiva por la relación del padre con la señora K no había un interés científico por el padre, sino que había algo más. Entonces se reconoce su cuerpo blanquísimo.